Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche. Vamos a iniciar adorando al Señor antes de entrar en el tema hoy para orar. Pero vamos a iniciar con un momento de adoración. Permítame citar el capítulo 57, el versículo 15 de Isaías. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a empezar diciéndole a Dios que quebrantamos nuestro corazón delante de Él, porque en dos lugares mora nuestro Dios: en su trono y en el corazón quebrantado y contrito. Grande eres, Señor. En esta noche entendemos por tu palabra que tú eres demasiado alto, demasiado sublime para morar en donde no se te reverencia y no se te reconoce como Dios verdadero, como el Rey, como el glorioso. Y si así sucede, Señor, nuestro corazón se quebranta y te adora y se rinde delante de ti. Tú eres el glorioso, tú eres el poderoso, y en esta noche rendimos nuestro corazón a ti. En esta noche rendimos nuestra alma a ti. En esta noche rendimos nuestras vidas a ti. Y reconocemos tu grandeza, tu gloria y tu poder. Alto y sublime, Señor. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Ya la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Ya la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime, Aleluya. que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Ya la gloria, honor, alabanza
es, y su nombre santo es. Tú eres santo, Señor, y damos la gloria y el honor a ti en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. De nuevo nos acompañan hoy Eliezer David y Michael. Estamos en una serie de enseñanzas sobre la oración en este tiempo desde el libro de los Hechos. Entonces, como vamos desde el libro de los Hechos, la última vez estuvimos hasta Hechos 4, abarcando el tema de la oración, lógicamente bajo la guía y poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Solo hasta el versículo 4. Los primeros 4 versículos. Por favor, Michael, nos colabora. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a enfatizar en esta noche la oración ministerial, que es la oración de los ministros, obviamente. ¿Qué es ministerio? Es servicio. La palabra ministerio significa servir. Terminó significando algo muy alto y muy importante en el mundo secular, hoy en la política y en las iglesias, porque las personas que sirven pues son puestas en eminencia, porque tienen que verlas todas las personas o ser personajes públicos para que puedan colaborar con todos. Pero esencialmente el ministro es un siervo, no es una persona que tenga que ser reverenciada, sino es una persona que desea servir a los demás. Y los primeros siervos eran los discípulos de Cristo, los apóstoles. En este caso están hablando que en esos días hubo un problema y los apóstoles, los 12, dice el versículo 2, sin Judas lógicamente y con el que pusieron de reemplazo, completaron los 12, convocaron a la multitud para resolver el problema. El problema era ya de administración. Había una dificultad, eran muy generosos, pero siempre habrán dificultades. Pasábamos en estos días por la carta a los filipenses y veíamos cómo una iglesia ejemplar tenía ciertas dificultades a pesar de ser una iglesia ejemplar. Eran los discípulos, habían tenido un éxito rotundo por el poder de Dios y la presencia del Espíritu. Desde Pentecostés se habían convertido miles, en las 2 predicaciones de Pedro al aire libre, todo lo tenían en común, distribuían todas las cosas, pero ya se habían presentado problemas. Este es uno de esos problemas, porque por más buena que sea la circunstancia y por excelente que sea la ministración o el servicio y por buena o gloriosa que sea la manifestación de Dios en medio del pueblo, siempre habrán dificultades mientras estemos en esta tierra. Ya se había presentado un problema anterior en el capítulo 5. Para los que están en la casa y luego nosotros, el capítulo 5 habla de que también hubo un problema administrativo, pero no de tanta gente. En este caso, el capítulo 6 fue de las viudas, sino que en el capítulo 5 fue de una pareja que se llamaba Ananías y Zafira, que habían prometido al Señor, seguramente en oración personal, porque fue al Espíritu Santo que le mintieron, dijo el apóstol Pedro, a Dios mismo le mintieron, cuando se propusieron dar todo lo que habían recibido por la venta de un terreno a los pies de los apóstoles, es decir, como ofrenda para la iglesia. Recordemos que todo era tan bueno porque todo lo distribuían entre todos y nadie tenía necesidades. Entonces, si ellos prometieron eso es porque el Espíritu de Dios
estaba deseoso de multiplicar, o Dios estaba deseoso de multiplicar la bendición en su iglesia, pero ellos, después de que se comprometieron personalmente, desistieron y cayeron muertos ambos por mentir, decir algo que no cumplieron. Lógicamente no está sucediendo eso hoy en día, ¿no? Si siguiera sucediendo, bueno, Dios puede, para los que nos ven y para nosotros mismos, puede permitir que cosas así vuelvan a suceder cuando Él quiera. No suceden regularmente o tan seguido como la iglesia primitiva, pero Él sigue siendo soberano y en cualquier momento puede darnos un ejemplo tanto de su glorioso poder para hacer milagros como de su glorioso poder para hacer justicia. Algo tan sencillo como una falta de cumplimiento, un compromiso del corazón. Entonces ya tenían ese espejo y a Dios le importa mucho que haya una buena administración, entonces ahora tenemos una queja de más gente que son las viudas de los griegos. Recordemos que cuando dicen viudas de los griegos seguramente querían decir las viudas de los creyentes que no son judíos, que son de otra nación que no judía. Se están quejando porque aunque distribuyamos todo, a ellas se les dan poco. Yo confío en Dios que no haya sido intencional, pero como el factor humano existe, tal vez los judíos primero le servían a sus... Los judíos, a los suyos y luego a los griegos, siendo todos creyentes. Y de pronto no calculaban bien y había alguna dificultad y se daba el problema. Y se quejaron. ¿Qué decidieron hacer ellos? Decidieron buscar, de acuerdo al versículo 3, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Recuerden que nosotros vimos en Hechos 4 la semana pasada que se llenaron del Espíritu Santo. Es la primera vez que aparece ese vocablo en Hechos para predicar el Evangelio. Cuando vino el Pentecostés fue una manifestación especial, pero cuando fueron llenos fue para tener valor para predicar el Evangelio. Así que cuando dice llenos del Espíritu Santo, seguramente es personas que estén capacitadas también para predicar el Evangelio. Aunque vayan a hacer un trabajo, dice, para que encarguemos de este trabajo. Ese trabajo no era predicar el Evangelio a las viudas, ni siquiera cuando le estaban sirviendo, era servirles y estar pendientes de la administración de la comida. Y si nosotros notamos muy bien los nombres que aparecen allí en el versículo, que no alcanzó a leer Michael porque le dije que solo leyera hasta el 4, son nombres griegos. Esteban, versículo 5, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Y la mayoría han dicho, son nombres de ascendencia griega, es decir, encargaron precisamente más a los a los cristianos griegos y no a los cristianos judíos para que atendieran mejor a las viudas de los griegos, para compensar la balanza. Fíjese que siempre hay que estar pendiente de la administración, pero eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Lo que quiero resaltar es, y hoy hablamos de la oración ministerial, la oración de los siervos de Dios, es que dijeron los discípulos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a nombrar a estos, pero nosotros los nombramos para que ellos lo hagan y no lo hacemos nosotros, porque nos vamos a dedicar, como dice la palabra de Dios, nuestro tiempo a orar, en otra versión, y a enseñar la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios para todos. Esa versión más moderna dice, nos podremos dedicarnos en nuestro tiempo, los apóstoles, a orar y a enseñar la palabra de Dios. Que ellos se dediquen a servir. Resalto, no porque sirvieran eran cristianos de poca categoría, eran llenos del Espíritu Santo también. Y ya vamos a ver eso un poco más adelante hoy mismo. Entonces, la primera cosa que debemos resaltar hoy es que los discípulos entendieron, los apóstoles y luego los pastores dentro de las iglesias, cuando ya los apóstoles habían fallecido y no estaban, que la oración iba ligada a la enseñanza de la palabra. Alguien podría decir, Pedro junto con los discípulos podría no, sino predicar y se convierte en 5,000, se convierte en 3,000, como nos ha pasado en estos días. No es solo predicar, es predicar y orar, porque predicamos la palabra de Dios. ¿Y qué es predicar la palabra de Dios? ¿Alguno me puede de pronto comentar qué piensa que es predicar o enseñar, como dice ahí la palabra de Dios? ¿A qué se referiría él en ese momento? Evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Evangelismo es predicar. Discipulado a personas en conversa. Ok.
Entonces, evangelizarle a inconversos y discipular a los que ya se hayan convertido para que crezcan en la fe. Eso es muy importante lo que acaba de decir Michael, porque el ministerio de la palabra, como lo dice la Reina Valera en el capítulo 6, versículo 4, para ellos era evangelizar en un principio, porque apenas estaba formando la iglesia. Estaban predicando, pero ya tenían que empezar a discipular. Cristo les dijo en Mateo 28, y haced discípulos, no solamente evangelicen. Entonces luego los pastores que quedaran dentro de las iglesias que se establecieran, no solo la de Jerusalén, sino las que vemos por todo el Nuevo Testamento, tenían que dedicarse ya no solamente a evangelizar a los conversos, sino también a enseñar a los creyentes, y eso incluiría el ministerio de la palabra. Y lo recalco porque también para eso es necesario orar. Y eso era la tarea principal de los apóstoles como tal, porque ellos no podían asumir todas las cargas, porque se saturarían de tantas cargas. Por eso delegan responsabilidades a los 7 que ya usted mencionó. Y en esta noche, antes que se nos escape, hermano, que nos está viendo por ahí por Facebook, si tiene peticiones de oración, se le agradece que por favor las puede dejar en un comentario ahí en el en vivo. Y vamos a estar orando por los ministros, y eso hace referencia a pastores y a no pastores, porque como lo decía el pastor, ministro es servicio, y no solamente el pastor es el que sirve, todos estamos llamados a servir. Entonces tenemos que orar por cada uno de nosotros, porque somos seres humanos y podemos cometer errores, pero entonces ese proceso de santificación nos lo va a dar el Espíritu Santo poco a poco. Entonces vamos a orar en esta noche por los pastores en especial y por cada uno de nosotros. Padre amado y Padre celestial, en esta noche queremos llegar delante de tu presencia, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder y la dirección de tu Espíritu Santo, dándote muchísimas gracias, mi Dios. Gracias por el tiempo que nos has permitido de poder compartir, Padre celestial, un día más de tu palabra. Gracias por el momento que nos has permitido de poder interceder, Señor, en oración y en súplicas delante de tu presencia, mi Dios. Y en esta noche colocamos delante de tu presencia, mi Dios, a todos los ministros, Dios Todopoderoso. Queremos que seas tú, Padre celestial, cada día ayudándoles, confortándoles, dándole ese aliento que a veces se necesita, mi Dios, porque somos seres humanos y tendemos a flaquear, tendemos a veces a desmayar, Señor, en nuestras actividades. Pero te pido, Dios Todopoderoso, que coloques en nuestros corazones el hacer y el querer en nuestras vidas, Padre celestial. Que no sea solamente palabras, sino que podamos darlo con hechos, Señor. Que podamos ser esos instrumentos agradables delante de tu presencia, en los cuales tú te glorificas en gran manera, Señor. Que podamos ser esos instrumentos en los cuales muchas personas puedan llegar delante de tu presencia, Señor. Que nosotros podamos ser esos instrumentos de gloria y de honra para tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo creemos que a pesar de todas las dificultades, tú estás moviendo a tu pueblo, Señor, para que siga ejerciendo el ministerio que tú le has encomendado, Padre celestial. Creemos, Dios Todopoderoso, también de que hasta el día de hoy no nos has desamparado y no nos desampararás, Señor. Y que todos los días de nuestra vida estaremos confiados porque estaremos cubiertos de tu presencia, Señor, y estaremos cubiertos de tu gracia. En el nombre de Jesús, glorifícate en gran manera en nuestras vidas, Señor. Que cada despertar sea un nuevo comienzo, Señor, para continuar esta gran batalla, Padre celestial. Para continuar esta carrera, Señor, que no se termina sino hasta cuando alcancemos nuestros cuerpos gloriosos y podemos estar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gloria y honra te damos hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirle al Señor que así como los discípulos sintieron esa responsabilidad de orar para predicar la palabra, vamos a cantarle al Señor que nuestra razón de vivir es Él, que por mucho tiempo buscamos un motivo para vivir y ahora lo tenemos, y por eso necesitamos, para cumplirlo como ellos, su ministerio, nosotros, nuestro llamado en la tierra, necesitamos orar y dependemos de Él para todo lo que hagamos en este tiempo hasta que lleguemos a su presencia. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas
cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, Mis pasos. y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos cantar de tu amor. Es importante recordar que no se puede predicar ni enseñar la palabra de Dios si no es con oración. Se nos pasa muchas veces. En mi vida personal, y espero que en la vida personal de todos los ministros, lo que se siente es impotencia cuando uno quiere dar en sus fuerzas lo que Dios dice en su palabra, porque solo su Espíritu Santo puede obrar en los corazones de las personas para convertirlos y para luego de convertidos edificarlos en la fe y santificarlos. A veces el ministro, pensémoslo bien, se prepara mucho, estudia bastante, es un buen teólogo, aprende muchas técnicas para interpretar los textos bíblicos correctamente, lee muchos libros adicionales, se enfoca en prepararse intelectualmente, pero definitivamente solo Dios puede obrar en los corazones. Todo eso hay que hacerlo, pero a la par de la oración. Y cuando se trabaja con las personas, lo difícil, lo hermoso es trabajar con personas, lo difícil es trabajar con personas, porque uno puede tratar de convencer, disuadir o persuadir con argumentos bien interpretados de la palabra, pero solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio.
Y definitivamente tenemos que humillarnos en oración, porque solo así es como Dios le ha placido y lo ha establecido que nos use. Por eso el estudio es tan apetecido por los ministros. Y por eso presentar estudios y hacer clases, que es un gran y arduo trabajo, es mucho más visto dentro de las iglesias y los ministerios que la oración. Y por eso crecen mucho más las enseñanzas dentro de las iglesias que las oraciones dentro de las iglesias. Oraciones comunitarias. Y por eso los ministros, que sean pastores oficialmente o que lideren algún ministerio en algún área, que sirvan en un grupo o que sirvan en su casa, les queda mucho más fácil dar una enseñanza que ponerse a orar. Porque no hay cámaras, no hay publicidad, no sale por YouTube y no tiene seguidores en Facebook. Es solo Dios con nosotros, preparando nuestro corazón para trabajar con otros corazones. Es muy importante porque nosotros también necesitamos que Dios prepare nuestro corazón para poder predicar la palabra de Dios. Y esencialmente allí era el Evangelio, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo vivió, murió y resucitó para salvarnos y librarnos de toda maldad. Ya hemos visto que está ligada la oración ministerial con la palabra, pero ojo, lo que acabó de decir Michael, todos servimos, entonces de una u otra forma, todos tenemos que orar, porque aunque sea informalmente, cuando conversamos con alguien, le estamos presentando el Evangelio, estamos sirviendo, ministrando la palabra, en el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 para continuar la enseñanza. Los versículos, Michael, ahora sí el 5, por favor, nos colabora, hasta el 8. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y creían la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban. Así como no era Antioquía sino Antioquía. Lo que pasa es que tenemos Antioquia en Colombia. Se nos pega el asunto ahí. Antioquía. Crecía la palabra del Señor, y Esteban, que fue uno de los 7, estaba lleno de gracia y de poder, lo que hablamos, estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les dejamos de tarea que lean por favor todo el resto del capítulo. Más adelante se habla de que se levantaron de la sinagoga a hacerle oposición a Esteban, que predicaba con grandes respaldos de Dios, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces, bueno, le levantaron testigos falsos y todo lo que ahí podemos leer en el resto del capítulo. Ya en el capítulo 7 encontraremos que lo llevaron hasta la muerte, lo mataron. Pero me interesa hoy ver cómo desde el principio hasta el final la vida del ministro, en este caso Esteban, uno de los 7 escogidos para servir a las mesas, algunos dirían que era uno de los primeros diáconos, que así se le llamaría luego a las personas que no eran los pastores, sino que eran los que servían a la administración dentro de las iglesias. Que estos 7 diáconos, uno de ellos, Esteban, era desde el principio hasta el fin caracterizado por la oración. ¿Recuerdan qué fue lo que hicieron para poder mandar a esos 7 al servicio? Versículo 6. ¿Qué hicieron? Oraron y le impusieron las manos. Oraron y les impusieron las manos. Hermanos, el ministerio está caracterizado de principio a fin.
por la oración. Hay alguien que ora por nosotros para que Dios obre en nuestras vidas. Él mismo levanta a personas que oren por nuestras vidas, que oren por nuestra conversión, incluso antes de que creamos en Cristo, pero que también oren por nuestro ministerio para que sirvamos al Señor. ¿Ustedes creen que no hay personas orando hoy en día porque Dios levante pastores? Hay una escasez de pastores y de ministros, así no se les llamare pastores, que es la palabra bíblica. Bueno, hay 3 palabras: pastores, obispos, ancianos, están en la Biblia y eran equivalentes, pero como se les llame, líderes consagrados al servicio dentro de las iglesias, hay una escasez muy grande en el mundo. Y cuando usted pregunta en estos días, curiosamente nuestro devocional que teníamos, íbamos al final de Hebreos, y se habla sobre que acordarse de los pastores, en Hebreos capítulo 13, verso 7, y en el versículo 17 dice, obedecer a los pastores y sujetarse a ellos, porque ellos deben presentarse delante de Dios, presentar cuentas delante de Dios por las almas que pastorean, para que no lo hagan quejándose porque esto no es bueno o no es provechoso. ¿Qué quiere decir que no es provechoso? Y quejándose, que están desanimados. La mayoría de los ministros están desanimados, muchos ministros están desanimados, no la mayoría, pero mucha gente no se anima a ser ministro porque sabe la dificultad que conlleva, y la dificultad que conlleva es lidiar con las personas, porque los corazones a veces son duros, a veces son tercos, a veces son necios, a veces son muy dóciles, pero también muchas veces terminan transformándose de una forma que uno no se imaginaba. Cuando se juntan todas las personas, de pronto se forma, como pasó en las iglesias del Nuevo Testamento, se forman grupos sectarios, divisiones, y siendo creyentes, y siendo hombres y mujeres de Dios, como acabamos de ver en este capítulo. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y cuando él empezó, estuvieron orando antes por él y por los otros 7, y les impusieron las manos en señal de que ya eran ministros. Tenemos que orar para que Dios nos dé ministros. Esa sería la siguiente enseñanza. Si queremos ministros llenos del Espíritu de Dios y queremos que Dios levante ministros porque lo necesitamos, tenemos que orar por ellos. Es más fácil decir, Dios no pone un pastor, Dios no pone un líder, nadie se levanta a servir, nadie quiere colaborar, nadie quiere asumir esta o tal responsabilidad. ¿Qué tanto oramos por ello? Si vamos a bañar las vidas de los que sirven en las iglesias de oración y ellos van a orar, es porque nosotros primero oramos a Dios por ellos y los enviamos en oración, en oración. Entonces la vida de Esteban empezó con oración y empezó llevando el evangelio de una forma prodigiosa. Pero la oración no significa libertad de problemas, tuvo confrontación, ya lo dijimos, se le opusieron hasta que lo mataron en el capítulo 7. Empezó con oración, pero saltémonos rapidito al capítulo 7 y miremos cómo terminó. Después él empezó a hablarles, a predicarles en todo el capítulo 7. Cuando lo querían apedrear, él empezó a resumirles todo el Antiguo Testamento y a decirles cómo siempre el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y cómo ahora se habían rebelado contra Cristo, a quien él había enviado. Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos y ellos lo habían crucificado. Entonces, al final del capítulo 7, cuando ya lo estaban apedreando, vamos a leer desde el capítulo 7, versículo 57 al 60, Michael, por favor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo esto. Terminó orando. Claro, como nuestro Salvador terminó orando. Para quienes hasta ahora se conectan con nosotros en estas enseñanzas de los miércoles, lo que hemos hecho desde hace varias semanas es ver cómo Dios se manifestaba a través de su Espíritu Santo, aunque Cristo era Dios, pero humanamente hablando era capacitado por el Espíritu Santo para hacer prodigios y desarrollar su ministerio en una vida de oración. Lo vimos en Lucas, y ahora el mismo autor Lucas nos está diciendo
que el Espíritu Santo capacita a los apóstoles y ahora también a los diáconos o a los ministros evangelistas como Esteban, y después con Felipe, que también aparecerá, que era también de esos 7, los capacita a través de la oración. Y que toda su vida es caracterizada por la oración, y que así como Cristo terminó al final orando, Señor, recibe mi espíritu, ahora Él no le ora al Padre como Cristo le oró, sino que le ora al mismo Señor Jesús, que lo ve, dice la Biblia que lo alcanza a ver y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras lo estaban apedreando. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Igual como Cristo oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. La característica del pueblo de Dios es que ora, así nos estén apedreando. No nos están dando piedra en estos días, ¿no? Pero sí nos pueden criticar, nos pueden malinterpretar, nos pueden subestimar y menospreciar, o nos pueden sobreestimar y ponernos cargas que realmente Dios no nos ha mandado a hacer, primero como creyentes, o responsabilidades que no nos ha mandado a tomar ni como creyentes, ni como ministros, ni como iglesia. Pero Dios quiere que nosotros, en medio de todo eso, oremos a Dios y oremos por las personas incluso que nos están persiguiendo. Oraron por él y empezó en el poder del Espíritu Santo a predicar. Terminó con oposición y terminó orando a Dios por las personas que se le oponían. Oró desde el principio hasta el fin. Antes de que nosotros oremos, como ellos oraron, quiero pedirles por favor que pensemos y meditemos si realmente nosotros oramos a Dios por aquellos que no lo conocen y sobre todo por aquellos que se oponen al Evangelio. En este tiempo, mucha gente está queriendo ver a la iglesia predicar y actuar a través de las redes, que es como se puede, para traer consuelo a los corazones. Pero ojo, muchas otras personas también se pueden incomodar cuando prediquemos el Evangelio completo, porque decimos Cristo consuela, Cristo sana, Cristo quita la ansiedad del corazón, da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero porque nos reconcilia con Dios y nos da paz con Él, porque es que estamos en pecado, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Entonces, no, yo quiero que me digan que tengo paz, pero no quiero que me digan que me tengo que arrepentir de pecados. No quiero que nadie me confronte. Y eso puede generar oposición, eso puede generar problemas. De hecho, he visto en las redes sociales que algunos ministros de Dios que se han abstenido de hablar, por ejemplo, de finanzas y de todo lo demás, para no generar malas interpretaciones en las redes, predican solo el Evangelio, y la gente cuando está predicando solo el Evangelio, algunos les contestan en las redes, es que lo que usted quiere son los diezmos, porque las personas están prevenidas, porque el Evangelio, por más hermoso que lo prediquemos, va a ofender, porque va a llegar a nuestro corazón a decirnos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso no solo para el creyente, ojo, también para el converso, para que se convierta, también es para el creyente, para que afine su caminar con Dios. Y este es el tiempo para que nosotros entonces, como creyentes, y este es el llamado, miremos si estamos sirviendo a Dios aún en estas circunstancias. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Será por falta de oración? Porque cuando no oramos, es como cuando no le presto atención a alguien que me quiere hablar, para no saber que tengo una responsabilidad que me quiere delegar. En este caso, no oramos a Dios para que yo no me recuerde que tengo que evangelizar. Pero también, ¿será que lo hacemos sin orar? ¿Será que confiamos más en lo que sabemos y en lo que pensamos? Y queremos ganar más personas con lo que decimos que con lo que oramos. Sí, tenemos que predicar, sí, tenemos que presentar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo de rodillas, orando a Dios todo el tiempo por las personas. Hay mucha necesidad. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Quién está dispuesto a servir en la mies? O a la mies, que son las almas. Michael, no sé si quiera comentar algo y luego, por favor, orar para que Dios nos dé ese deseo de ir a la mies, de tocar las almas que el Señor tiene dispuestas para que se conviertan. Es que a veces pasa en nuestras vidas que, usted lo decía hace rato, nos entristecemos, nos afligimos cuando predicamos y no vemos resultados en X personas o en X familia, pero no entendemos que nosotros no conocemos los planes de Dios
y que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y eso sí, a veces vamos a un evangelismo o una actividad evangelística solamente por cumplir un currículum, solamente por cumplir una actividad, pero no porque está en nuestro corazón quererlo hacer. Y eso es lo que también hay que pedirle al Señor, que coloque ese, como lo decía ahora, el querer como el hacer. Que ambas vayan de la mano, porque si no está el querer nunca vamos a hacer nada. Y solamente el Espíritu Santo, porque esa es una batalla espiritual que estamos luchando. Y que se gana solamente a través de la oración. Entonces oremos porque por el evangelismo y porque hayan más ministros, como lo comentaba el pastor, porque a veces es necesario que puedan surgir nuevos pastores, nuevos líderes, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, y así es y pasa en nuestro andar diario. Entonces vamos a orar por los pastores y por nuevos pastores. Y ustedes, los que nos están escuchando, si sienten el llamado, si sienten que Dios les está hablando en su corazón, es momento de entregar su vida al Señor. Es momento de cambiar sus costumbres, de cambiar sus anhelos y colocar los planes de Dios que nuestros planes. Señor, Dios eterno, aquí nuevamente llegamos delante de tu presencia, mi Dios altísimo. Te damos muchísimas gracias nuevamente, Señor. En esta hora y en esta noche, Señor, colocamos a todos los creyentes, Señor, a todas aquellas personas que han decidido seguir a Cristo, a todas aquellas personas que han decidido tomar ese paso, Señor, de poder andar en tus caminos, Señor. Es un camino en el cual podemos tener tropiezos, es un camino en el cual podemos tener dificultades, pero tú siempre nos darás la victoria, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo colocamos a todos los obreros delante de tu presencia, Señor. A todos los obreros de esta mies, reconociendo que es mucha la mies y son pocos los obreros, Señor, dispuestos a cumplir con ese gran mandamiento, Señor, de ir y hacer discípulos a las naciones, a los barrios, a los pueblos, a las ciudades. Que cada día, Padre Celestial, en nuestros corazones esté ese deseo y ese anhelo. Que tú puedas colocar, Señor, eso en nuestros corazones todos los días como una necesidad prioritaria, Padre Celestial, en nuestras vidas. Que podamos ser obreros diligentes, Señor. Que podamos ser obreros en los cuales, Padre Celestial, tú puedas cumplir tus grandes propósitos, Señor. Que podamos tener esa virtud, Señor, de poder ser utilizados por tu mano, Señor. De poder ser utilizados por tu grandiosa voluntad, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús colocamos a aquellas personas de antemano, Padre Celestial, que tienen el llamado, Padre de la gloria, al pastoreo. Que queremos que seas tú, Dios Todopoderoso, quien vayas trabajando en sus corazones de una manera muy especial, Señor. Que seas tú obrando, moldeando su carácter, Señor. Obrando en sus vidas, en su familia, Padre de la gloria. Obrando en sus hogares, Señor. Dándole, Padre Celestial, conforme a lo que tú quieres, Señor. Que cada día pueda entender que solamente somos instrumentos. Que cada día podamos entender que solamente dependemos de ti, Señor. Que solamente tú eres quien nos provee todos los días de nuestra vida. Que solamente estamos aquí, Señor, es por tu grandiosa, Señor, y divina voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, colocamos a todas las personas delante de tu presencia, Señor. Que cada día tengamos ese anhelo y ese ahínco de poder buscar tu rostro, Señor, en oración. Que no sean solamente palabras, sino que puedan ser hechos. Como lo decía, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que podamos ir, Señor, evangelizar y disipular a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que andan en las tinieblas, que andan en la oscuridad, aquellas personas que no tienen sentido, Señor, y que no tienen rumbo. Que podamos sentir, Señor, como ellos sienten, que podamos sentir, Señor, que se sienten solos, que se sienten descuidados, pero aún así existe un Dios que les ama de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden
dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Señor, envíanos desde el corazón, oh Santo Dios. Alguien vino a nosotros, Señor, a predicarnos, pero también tú levantaste a alguien a orar por nosotros. Muy seguramente fue ese que nos compartió el Evangelio, porque nos amó, como dice tu palabra, que tú veías a quienes ministrabas, Jesús, hace 2000 años y los amabas. Y los veías como ovejas sin pastor, te compadecías, porque andaban desorientados, porque su vida en pecado, extremo según el mundo, o sutil según el mundo, de todas formas estaban desorientados, sin relación con Dios. Señor, no hay nada que satisfaga lo que tú satisfaces, que es el deseo más profundo de nuestra alma, es tener sentido, tener propósito, tener dueño, tener un Señor, tener un pastor, tener el dueño de nuestra alma, abrazándonos, sosteniéndonos, guiándonos, cargándonos incluso cuando estamos en las peores circunstancias, guardándonos, protegiéndonos, proveyéndonos, sosteniéndonos, consolándonos, discipulándonos, enseñándonos. Los que son pastores, los que tenemos el ministerio, los que hemos sido llamados a un liderazgo o a un servicio, así sea un grupo pequeño, los que somos padres, que estamos llamados a discipular y a liderar en nuestras casas, los que tienen un liderazgo en algún lugar, Señor, y tienen influencia, mi Rey, son creyentes, tenemos una carga muy grande y es representar al pastor de los pastores, al obispo de nuestras almas, y hacer como Esteban, que representaba de una forma preciosa a Cristo, orando, no solo predicando, sino también orando por aquellos que lo persiguieron y que eran los receptores de su predicación, los que escucharon el Evangelio de los labios de Esteban. Henos aquí, Señor, envíanos. No tenemos que ser enviados tan lejos, aunque algunos tal vez lo seamos. Estamos tan cerca como nuestra propia familia, estamos tan cerca como nuestro vecino, estamos tan cerca como la conexión que tenemos en red social a otras personas que aún no tienen una relación contigo. Estamos tan cerca como cuando nos dicen que necesito que ore por mí por una dificultad. Estamos tan cerca como simplemente orar por las personas y que luego tú abras sus corazones y nosotros podamos hablar con ellas y mostrarles que las amamos y que buscamos que ellas se conviertan a Cristo, porque es la necesidad más grande de su vida y la gloria más grande para ti, Señor, ver una vida transformada por la fe en Cristo. Ayúdanos, oh Santo Señor, a hacerlo, te lo pedimos en esta noche. Y sigue levantando corazones en todo lugar. Señor, personas están viendo estos videos, personas están viendo los cultos de otras iglesias, personas están viendo predicaciones, devocionales, enseñanzas, personas están viendo canciones, hasta conciertos que hablan de Cristo. Necesitamos saber, oh Santo Señor, que también personas se están convirtiendo y que el servicio que estamos teniendo delante de ti para con ellos, oh Santo Señor, es fructífero por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Glorioso Dios, glorioso Señor, glorioso Rey, glorioso Salvador.
Aleluya. No he visto peticiones en el Facebook. De pronto las personas que están escuchando y viendo, si no han puesto, sepan que no veo en este momento para, si hay alguna petición, orar de un amén. Pero recuerde que estamos a disposición. Si luego colocan las peticiones después del video, como es un culto de oración, pues las tomaremos dentro de la intercesión. Créanme, hay personas inconversas que están llamando a los que ven en los cultos. No esperen que nos llamen, no esperen que nos contacten, sino porque tienen necesidades. Atiéndanlos con todo su corazón y confíen en que el Señor los usará, y hagan lo que tienen que hacer. Oren por ellos y predíquenles con amor y con sencillez. No tienen que ser los más grandes teólogos, solo hablen de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y digan que lo que Él hizo para salvarnos. Hagan solo eso y estarán siendo usados. Pero oren mucho, oren por los que lo están haciendo, oren porque ustedes también lo hagan con todo el corazón. Resumiendo, hoy hemos visto que la oración ministerial está ligada a la predicación de la palabra, del evangelio. La oración ministerial comienza y se sostiene con otros orando por los que sirven o por los ministros, y la oración ministerial termina o finaliza o llega hasta lo último, lleva hasta el final la vida del ministro, cuando él ora en las peores circunstancias por aquellos a los que le tiene que predicar, así se le opongan y lo persigan. Necesitamos orar. Es Dios, es su poder, es su gracia la que extiende su reino. No necesitamos poner atención a noticias desastrosas que nos están llevando a simplemente ver todo lo negativo que está sucediendo. Necesitamos ver lo positivo. Hay oportunidad para predicar el evangelio. Lo bueno, Dios está abriendo corazones, o por lo menos oídos, para luego abrir corazones. Así que Dios los bendiga. De nuevo, Eliezer, David, Michael, no sé si quieren despedirse, decir algo para terminar, ¿no? Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Dios los bendiga. Que pasen una feliz noche y recuerden seguir orando.